Bueno, hace un par de fines de semanas atrás me tocó también compartir la palabra eh, y como habrán visto seguramente en los grupos de hogar, se habló de la consagración. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos estuvieron en el grupo de hogar y escucharon el tema que se habló? Bueno, son varios, pero hay otros varios que no. Se habló de la consagración, lo que significa consagrarse, ¿no? Habíamos hablado del significado de esa palabra también. Lo importante que es entender eso, ¿no? Para poder vivirlo como se debe, eh, es necesario tener claro la idea, el concepto, ¿no? Porque a veces si tenemos la idea equivocada, entonces lo vivimos equivocadamente. Pero si lo tenemos claro, lo podemos vivir como tiene que ser, la verdad, ¿no? Así que bueno, hablamos de eso. Eh, eh, no estuvimos el fin de pasado con mi familia porque estuvimos en otro lugar, pero el pastor Oscar habló del libro de Jueces, comenzó con el libro de Jueces y la idea es continuar. Por lo que leí también en el material preparado para compartir en los grupos de hogar, Oscar termina hablando de lo que es la obediencia también como algo muy importante, la obediencia. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, escuchando a Dios lo que tiene para decirnos, ¿no? Así que yo los voy a invitar a leer en, en Jueces capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo porque es cortito, es corto, y, y- y creo que no tiene desperdicio, ¿no? Como es la palabra de Dios. Así que vamos a leerlo. Dice, Jueces capítulo 2. El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín, de un lugar a otro, ¿no? Y les dijo a los israelitas, que era el pueblo de Dios, yo los saqué de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados, cuando les dije, nunca romperé mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron. Y digo, no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Por eso llamaron Boquín a aquel lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Boquín quiere decir los que lloran. Así que hasta le pusieron nombre al lugar, ¿no? Los que lloran le pusieron. Cuando Josué se despidió de los israelitas, Josué había fallecido ya, ¿no? Cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que les había tocado. Mientras él vivía, los israelitas mantuvieron el culto al Señor, también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo enterraron en su propio terreno en Timnat Sera, que está al norte del monte Gaz, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué. Y así
los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a diferentes representaciones de Baal. Baal era un dios falso, ¿no? Un dios extranjero de los extranjeros. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte, otro dios, ¿no? O Astarot, también se lee en otra versión. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Qué descripción, ¿no? Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: esta gente rompe el pacto que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto, el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor, como antes lo habían seguido sus antepasados, o no. Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no habían entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse. ¿Prestaron atención? Pero bueno, es lo más importante, prestar atención a la palabra del Señor. Porque sobre estas palabras, que son sobre las que tenemos que meditar, más allá de los buenos consejos o de una predicación que habla referente a la palabra, lo más importante es leer la palabra con atención, pidiendo al Espíritu Santo que nos traiga el entendimiento necesario, que no es un entendimiento humano que tiene que ver con la inteligencia o la razón, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más alto, ¿no? Y que es imprescindible la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Así que por eso es muy importante prestar atención a la palabra de Dios. Bueno, anoté algunas cositas como para que vayamos reflexionando. Quería
volver un poquito sobre lo que dije al principio. Veíamos entonces que la consagración, como habíamos hablado la otra vez, significa apartarse de algo para dedicarse totalmente, santificarse totalmente, hacer totalmente sagrada nuestra entrega al Señor, en este caso, ¿no? Eso es. La consagración, habíamos dicho, era separarse para dedicarse exclusivamente a otra cosa, ¿no? Y ese exclusivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la consagración demanda todo. Por eso totalmente, eso quería decir, ¿no? Hacerlo totalmente sagrado. Eso decíamos la otra vez. Vamos ahora a centrarnos en la obediencia. Hablamos de la consagración la otra vez, ahora vamos a hablar de la obediencia. La obediencia al Señor, que es algo intrínseco, inherente, o sea, propio de la consagración, que a la vez le va dando forma y sentido a la misma. ¿Qué quise decir con esto? Que la consagración es un paso que Dios demanda de nosotros, ¿no? Es Dios el que demanda consagración, el que demanda que nos separemos. Como habíamos leído el pasaje de Jeremías, que Dios le decía, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como quien habla por mí, serás como mi boca, decía Dios, ¿no? Haciendo referencia a esa separación, a esa consagración para dedicarse totalmente, ¿no? A, en este caso, a Dios. Así que este es el primer paso, la consagración. Pero hay otro paso que es muy importante y que tiene que ser propio de la consagración, que es la obediencia, ¿no? Como decía Oscar la otra vez. Y que la obediencia es tan importante que recorre transversalmente, o sea, atraviesa toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Es muy importante este punto, la obediencia. Por eso es importante no solo hablarla, sino eso, saber de qué se trata. Y la obediencia ya tiene que ver con un paso más de lo concreto, ¿no? Si bien la consagración también tiene un paso concreto, que la obediencia tiene como un desarrollo que se prolonga, ¿no? La consagración puede ser en un... Yo pensaba en esto, ¿no? Por ejemplo, en una semilla pensaba. Una semilla tiene toda la información y potencial necesario para que de ella, ¿no? Pero se va transformando en planta en la medida en que cobra vida y se dan. Y la obediencia entre una de la otra. ¿Se entiende? Eh, el ejemplo de la semilla, para mí, a mí me pareció muy... Nosotros podemos tener toda la información, podemos tener toda la palabra de Dios y también tenemos todo el potencial para lo que
de Dios hay en nosotros se desarrolle. ¿Mm? Entonces, la obediencia viene a ser como el desarrollo de esa semilla, el desarrollo de la vida que encierra una semilla. Eso como para, digamos, tratar de entender un poco en algo práctico, ¿no? Quería también leer un poco el significado que está en la Biblia de esta palabra obediencia, ¿no? Y entonces para esto busqué dos, dos idiomas serían. En hebreo, que está escrito el Antiguo Testamento, y el griego, en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Y la palabra hebrea para obediencia es shama, S-H-A-M-A, que significa oír, prestar atención, comprender, someterse y obedecer. Les leo de nuevo. Shama, que significa oír, prestar atención, comprender, someterse y obedecer. En la Biblia el verbo oír o escuchar por lo general significa eso, obedecer. No, no siempre significa eso en la Biblia. A veces vamos a leer que escuchó, pero no hizo caso. Pero muchas veces cuando dice que escuchó, hace referencia a que obedeció. ¿Se entiende? Bueno, después, la palabra griega para obediencia es upakouo. Qué raro que no suena, ¿no? Que se compone de dos palabras, upo y akauo. Upo significa abajo, un lugar debajo de, y denota una posición inferior, o sea, como por debajo, ¿no? Bueno. Y la otra palabra, que es akouo, significa escuchar o entender. Y me resultó muy interesante buscar el significado de estas palabras, sobre todo en hebreo, que tiene como más descripción, ¿no? Que significa oír, oír, prestar atención, comprender, someterse y obedecer. Me pareció muy descriptivo, ¿no? El desarrollo que esto significa. Eh, Cuando leía esto, oír, prestar atención, comprender, someterse y obedecer, pensaba esto, que nosotros podemos oír, pero eso no quiere decir que prestemos atención. Sería oír, qué sé yo. Pasa un auto, escucho el ruido del auto, pero no es que presto atención al auto, ¿no? Yo sigo prestando atención acá. Eh, Comprender ya es algo más que prestar atención, ¿sí? Someterse ya es un acto, una acción, ¿sí? Y obedecer ya es como el resultado de todo eso, como una aceptación, ¿sí? Eh, Pensaba esto, que si bien pasa un auto y toca bocina, bueno, yo escucho, ahí escuché. Pero si el que toca bocina empieza a tocar bocina, entonces ya me llama la atención, ¿no? Ya estoy en otro, ya empiezo a prestar atención. Cuando empiezo a prestar atención, entiendo que el que toca bocina me está tocando a mí bocina. Comprendo eso, ¿no? Es otro paso, ¿no? Entonces me acerco y veo que es alguien conocido que quiere decirme algo. Entonces es como que se va desarrollando. No es solamente oír, es todo un desarrollo que nos lleva
la obediencia, en este caso de la palabra, al hecho concreto de obedecer. ¿Se entiende? A veces siento como que tal vez aburro un poco con esto, pero eh, trato de ser claro para que entendamos la idea de lo que es la obediencia. Porque es importante eh, saber cuál es la idea de Dios en esto. No quedarnos con la idea que nosotros tenemos de lo que es la obediencia, ¿no? Y en esto pensaba que siempre me pasa eso, ¿no? Que cuando, eh, por ejemplo, yo digo, hablo de amor, yo tengo una idea de lo que es el amor, pero cuando me pongo a pensar delante de Dios, me doy cuenta que la idea que Dios tiene del amor es muy diferente a la mía, ¿no? Y que necesito comprender eh, la idea. Lo mismo la justicia, ¿no? Cuando uno quiere hacer justicia, ¿qué es la justicia? Y bueno, cuando me acerco a Dios, a veces, que Él es quien hace justicia verdaderamente, me puede llegar a resultar incluso hasta injusto, ¿no? Como nos hablaba Marcela la otra vez, que Jonás no quería que Dios perdonara a los de Nínive, porque le parecía injusto, porque eran crueles, eran enemigos de su pueblo, pero la justicia de Dios era la verdadera y era muy, muy superior a la idea de justicia que tenía Jonás. ¿Se entiende, no? Así que bueno, ¿cuál es la idea de Dios de la obediencia? Lo que Dios le pide a su pueblo, que es obediencia, ¿no? ¿Para qué? Para poder glorificarse en su plan. Y me gustó mucho esa idea que marcó, subrayó Mariana, que no se trata de nuestras obras, de todo lo que nosotros podamos hacer u ofrecer a Dios. En última instancia, en primera y última instancia, lo más importante es que lo que hagamos dé gloria a Dios. Porque podemos hacer un montón de cosas buenas, positivas, que benefician a muchos, pero no quiere decir que eso le dé gloria a Dios. Y lo que nosotros tenemos que buscar como hijos de Dios es darle la gloria a Dios en todo, no en parte, sino en todo, de una manera consagrada totalmente. Eso es lo que tenemos que buscar. Eh, Mientras reflexionaba sobre este pasaje, me acordaba de algo que Samuel, que era un profeta, le dijo a, ay, a Saúl. Gracias. A Saúl, era un rey de Israel. Samuel era el profeta a través de quien Dios hablaba. Entonces le da instrucciones precisas a Saúl, ¿no? Tenía que ir, matar a sus enemigos, no dejar nada. Y eso era lo que él tenía que hacer. Así que bueno, ¿qué pasó? Dice que Saúl ganó la batalla, hizo estrago, pero dice que perdonó lo mejorcito, lo que a él le parecía lindo, le parecía útil, ¿no? Le parecía hasta necesario para él, ¿no? Y entonces cuando viene Samuel y se encuentra con todo eso, dice, ¿qué hiciste? Le dice. No, dice, lo que pasa es que hicimos todo lo que Dios nos dijo.
fuimos, vencimos, ¿no? Sometimos al enemigo, eh, pero eh, el pueblo quiso dejar esto para tener algo lindo que ofrecerle a Dios. Fíjense cómo Saúl eh, envolvía con excusas su desobediencia. Él, de hecho, en lo concreto había sido desobediente al mandato de Dios. Como que obedeció, parece, en parte, ¿no? Pero en definitiva, desobedeció. ¿Por qué? Porque él no estaba consagrado a Dios. Porque estar consagrado a Dios es estar totalmente dedicado a Dios, ¿no? Entonces, como él no estaba consagrado a Dios, era muy difícil poder obedecer de la manera en que Dios le demandaba. Entonces, vieron que va cobrando como sentido esto de la consagración y la obediencia. Si yo no estoy consagrado a Dios, lo que Dios me demande, lo que Dios me pida, va a ser difícil que lo pueda cumplir. Tal vez pueda hacer varias cosas, ¿no? Que me dejen conforme a mí, incluso. Obedecí a Dios, pero la verdad es que me dejé guardar muchas cosas. ¿No les pasa a veces que Dios te dice algo concreto, algo puntual, y uno, amén, sí, sí, Señor, y hasta arranca, ¿no? Pero se guarda sus reservas, digamos. ¿Por qué? Porque a uno le parece que, bueno, no es para tanto, o esto Dios lo va a dejar pasar, parece. Eso, lejos de ser una obediencia a medias, es lisa y llanamente una desobediencia a Dios. Y así es como lo tenemos que ver, no como nos parece a nosotros, no como, como la idea que nosotros tenemos sobre la obediencia. ¿Se entiende? Bueno, fíjense lo que dice 1 Samuel, les leo, 15, 15, el capítulo 15, 22. Dice así. Dice, más le agrada, entonces dijo Samuel, le dijo a Saúl, ¿no? Dice, porque les leo de antes, porque fíjense lo que dice Saúl, le dice a, a Samuel, ¿no? Yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción. ¿Para qué, no? Para sacrificarlos en honor del Señor, tu Dios, en Gilgal. Fíjense lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo hice todo lo que Dios mandó, pero, pero, eh, hasta ni se hace cargo, ¿no? La tropa, dice, ¿no? Dejó algunas ovejitas, las más lindas, digamos, las más gorditas, con más lana, ¿no? Para ofrecérselas a Dios. Encima, ni a Dios, a tu Dios. Y acá deja ver su falta de consagración, porque no, él no tenía a Dios en su corazón. Él había oído
había escuchado, tal vez había prestado atención, por eso toda la excusa después, ¿no? Hasta tal vez comprendió, pero ni se sometió ni obedeció. Entonces, fíjense cómo la respuesta de Samuel, ¿no? Entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carne. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación, semejante a quien adora a los ídolos, es aquel que lo desobedece. Fíjense qué grave que es la desobediencia a los ojos de Dios. No era tan grave para Saúl, pero fíjense, ahora Samuel estaba consagrado a Dios y por eso tiene bien claro este punto y se lo aclara, ¿no? La desobediencia es semejante a los que se rebelan, a los que adoran a otros dioses, ¿no? A los que consultan a divinos. A eso, a eso se, se pone en el mismo lugar que la desobediencia. Fíjense lo grave que era y cómo Saúl trataba de relativizar todo, ¿no? De ponerle paños fríos, pero, pero no, no hay excusa. La palabra de Dios es clara para nosotros. Y tenemos que obedecerle, tenemos que ser obedientes en lo que Dios nos manda. Yo ahora lo que quiero hacer es leer de nuevo Josué, capítulo 2 que leímos, eh, pero medio entre líneas, para, para, para ir viendo de jueces. Yo dije Josué, pero era jueces. Capítulo 2. Fíjense, lo voy a leer así entre líneas. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, yo los saqué, dice Dios, ¿no? Los he traído a esta tierra. Nunca romperé mi pacto. Había hecho un pacto Dios con su pueblo. Dice, nunca romperé mi pacto con tal de que hay una condición para que el pacto no se rompa. Con tal de que destruyan sus altares, los altares de los dioses paganos. Pero ustedes no me obedecieron. Por eso, yo estoy leyendo entre líneas, voy salteando. Por eso no voy a echar esos pueblos. Serán una trampa para ustedes. Vamos a seguir leyendo. Presten atención, ¿no? A esas palabras. Yo los saqué, los he traído a esta tierra. Nunca romperé mi pacto, con tal de que destruyan los altares. Pero ustedes no me obedecieron. O sea, los que rompieron el pacto no fue Dios, sino su pueblo. Por eso no voy a echar a esos pueblos y serán una trampa para ustedes. Si hay cosas que Dios nos está indicando, cada uno sabe cuál es. Yo sé cuáles son las mías, ¿no? Lo que Dios me indica a mí.
qué cosas tengo que hacer, dejar de hacer, etcétera, ¿no? Cada uno sabe, pero tengan en cuenta esto. No es Dios el que rompe su pacto con nosotros. Somos nosotros a través de la desobediencia. ¿De qué manera? No destruyendo los altares, no destruyendo lo que tenemos que destruir. Capaz que tiramos algunos ladrillos, pero dejamos en pie toda la estructura. Y eso es lo mismo que desobedecer. Por eso, dice Dios, yo no voy a quitar eso. Y eso se va a transformar en una trampa para ustedes. Fíjense cómo sigue. Leo entre líneas de nuevo, ¿no? ¿Qué hizo el pueblo? Se puso a llorar a voz en cuello. Llamaron ese lugar Boquim, que como dijimos, quiere decir los que lloran. Lloraron. Dice que se pusieron a llorar, ¿no? A voz en cuello. Y ofrecieron sacrificios al Señor. Acá parece como que entendieron, como que se arrepintieron, como que tomaron la decisión. Pero no fue lo que sucedió. Lloraron, lloraron, no así, una lagrimita, a voz en cuello, dice. Lloraron, lloraron, ¿no? Tal vez golpeándose el pecho, no sé, ¿no? Al punto, lloraron tanto que a ese lugar le pusieron un nombre, los que lloran. Fíjense, ¿no? Lo que habrá sido. Y ofrecieron sacrificios al Señor. Parece como que se entendió todo. Y tal vez se entendió todo. Por eso lloraron a voz en cuello. Y bautizaron ese lugar con ese nombre y sacrificaron sacrificios a Dios. ¿No entendían? Pero fíjense cómo sigue. Dice que cuando murió Josué, y murieron también todos los de la época de Josué, empezaron a adorar a Baal. Estoy salteando los. Empezaron a adorar a Baal. Dejaron al Señor y se entregaron a adorar a los dioses de alrededor. Dejaron al Señor, dice de nuevo, y por eso el Señor se enojó. ¿Vieron? Podemos entender, podemos comprender, pero podemos quedarnos ahí, nada más. Tenemos que llegar hasta el final, al punto de someternos y obedecer. Ahí recién podemos darnos por satisfechos, no antes, porque nos quedamos en el camino, es lo mismo, es exactamente lo mismo que habernos rebelado, que haber desobedecido. Así lo ve Dios. Y me llamaba la atención esto, ¿no? Porque parecería que ellos dependían de Josué y de los ancianos. Y cuando estos murieron, no hicieron, no esperaron y dejaron a Dios y se volvieron a los dioses falsos. Nosotros no podemos eh, vivir a Cristo de esa manera. Nosotros tenemos que tener una relación
con Cristo personal, íntima, profunda, estable, ¿no? Que puedo quedarme solo y mantenerme en mí. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos la fe de otro. La fe de otro nos bendice, nos hace bien, nos ayuda, nos puede ilustrar, ¿no? Nos puede alumbrar, pero en definitiva es la luz de otro, es la fe de otro. Y si el otro no está mal, ¿qué pasa con mi fe? ¿Dónde estoy parado? ¿Me vuelvo de nuevo a la esclavitud de antes? Eso es lo que hizo este pueblo, que no se había consagrado a Dios como lo había hecho sí Josué y toda esa generación. Cuando ellos no estuvieron más, los demás se volvieron atrás. Y por eso Dios se enojó. Sin embargo, también hizo surgir caudillos que lo libraran, Dios, ¿no? Pero los israelitas no hicieron caso, sino que fueron infieles al Señor. Sus antepasados habían obedecido al Señor. El Señor los ayudaba. El Señor sentía compasión por ellos, pero, pero ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Esta gente rompe el pacto que yo hice y no quiere obedecerme, dice. Dios se enoja, pero está constantemente procurando eh, hacernos el camino para que nosotros nos mantengamos en el pacto que Él hizo con nosotros. Y entonces envía uno, envía otro, y, y seguimos en el mismo punto, sin tener una relación personal profunda con Él. Entonces, cuando mandaba caudillo, cuando el caudillo moría, mientras el caudillo vivía, todos obedecían. Cuando moría el caudillo, de nuevo, y así, un círculo, ¿no? Un círculo que no lleva a ningún lado. Y ellos tal vez pensaban que estaban obedeciendo, ¿no? Pensaba esto, supongamos que de acá a la puerta hay, no sé, 40 pasos, ¿no? Supongamos, no sé cuánto hay, pero supongamos son 40 pasos. Entonces yo digo, voy allá, ¿no? Voy allá. Y entiendo que tengo que ir para allá y me pongo en movimiento, ¿no? Pero empiezo a hacer esto, miren, ¿eh? Cuento 40 pasos, porque hay 40 pasos hasta allá, ¿no? Uno, hasta 40. Y entonces digo, ay, caigo en la cuenta que estoy en el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque estuve dando vueltas. No me enfoqué en el objetivo, en el propósito. No emprendí el camino. Di vueltas, vueltas, que no me llevaron a ningún lugar. A veces no sentí que te pasa así, que Dios te habla, claro, y vos decís sí, ¿no? Y parece que arrancás y lo único que haces es dar vueltas y vueltas. Y cuando te quieres dar cuenta, no avanzaste nada. Estás en el mismo lugar.
pero ahora le tenés que sumar la frustración de que estuviste caminando, 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 y estás en el mismo lugar. Así que estás peor que antes, todavía, ¿no? Este, por eso dice que Dios no sacó aquello que tenía que sacar, porque no había disposición en su pueblo. Porque si ellos estaban dispuestos, Dios lo iba a hacer. Dios nos da todo lo que necesitamos para poder consagrarnos a Él. Nos hace escuchar el mensaje, nos hace prestar atención, nos hace comprender, pero hay una parte nuestra, que es la de someternos y obedecer. Y ahí sí cierra el círculo. Y eso glorifica a Dios. Eso es lo que da gloria a Dios, la obediencia a su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar en nuestra vida. Y no un tiempo, ¿no? No en algunos aspectos. Tenemos que consagrarnos totalmente. Si queremos obedecer sin consagrarnos, y eso es justamente dar los 40 pasos en círculo, porque necesitamos estar consagrados y obedecer. Ni siquiera alcanza con obedecer, tenemos que estar consagrados. Fíjense, acuérdense de Saúl, ¿no? Él hizo y él se autoconvenció de que había hecho lo que Dios le había mandado, ¿no? Pero en realidad no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no era un hombre consagrado. No podía hacerlo. Porque el hecho de consagrarte a Dios hace posible la obediencia. Así que si te cuesta algo que Dios te dice que hagas, entonces tenemos que revisar esto otro. ¿Cuán consagrado estoy yo? Le entregué todo al Señor. Señor, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Eso es consagrarnos. Y, y no es solamente eso. Cuando Dios nos lo muestra, hacerlo. Porque si no, es lo mismo que, que los que no tienen a Dios, que los que son desobedientes, con una condena mayor todavía sobre nosotros. Porque habiendo conocido, hacemos lo mismo que aquellos que no lo conocen a Dios. Es tremendo, ¿no? Que Dios nos dé conciencia, que la idea de Dios sea la que permee nuestra manera de pensar, que lo ocupe todo, ¿no? Y que nosotros seamos sinceros delante de Dios. Porque si no, estamos rompiendo el pacto. Y este pacto era un pacto no del todo perfecto, ¿no? Nosotros estamos ahora en un pacto nuevo, en un pacto en el cumplimiento, ¿no? En el pacto eh, sellado con la sangre de Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús antes de ir a la cruz. Esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto. Dios no rompe el pacto, nunca va a romper el pacto. Nosotros lo rompemos. No rompamos el pacto, hagamos que la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo
cobre toda la fuerza, todo el poder en nuestras vidas. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que actúa en nosotros los que obedecemos, los que creemos, dice la palabra, ¿no? Pero quiero permitirme esto, ¿no? Así que, hermanos, Dios siga hablándonos. Y en definitiva, de lo que se trata todo esto es de escuchar para llevar a la realización, a la práctica, lo que escuchamos de parte de Dios. Puede pasar esto, puede quedar acá, puede quedar, bueno, el domingo que viene hay otra parte, ¿no? Hay otra prédica. Hasta incluso puede llegar a hacerme olvidar lo que Dios me habló y yo tengo que hacer. No descuidemos las palabras, porque son vida, son verdad. Así que lo que yo te propongo, hermano, hermana, es que te consagres a Dios. Vos sabés qué es lo que te pide. Lo que te pide a vos, muy probablemente no sea lo mismo que me pide a mí. Sí hay como una línea general, ¿no? De, bueno, eh, alabar al Señor juntos, congregarnos, estar entre hermanos, eh, orar, ¿no? Como que sí, obviamente, eso es lo que tenemos todos en común como iglesia. Pero hay cosas en particular que Dios nos demanda a nosotros. Y tenemos que prestar mucha, mucha más atención a esas cosas más íntimas que Dios nos pide, porque esa es la esencia. Esa es la esencia. Lo otro, si es solamente lo otro, es una forma nomás. Venimos, cantamos, levantamos la mano, lloramos un poco, queda, parecería como que tenemos un lenguaje evangélico, digamos, ¿no? Podemos decir qué bendición, ¿no? Y demás, pero no hay vida en lo vida. Entonces, cuando mi hermano no está al lado mío, como cuando le pasó al pueblo que Josué ya no estuvo, ni los ancianos, me vuelvo otra vez a los dioses extraños, ¿sí? Que no desterré de adentro mío, que no los quité, y que por eso Dios se enoja con nosotros. Saben que yo como para contarles algo práctico, ¿no? También en esto, eh, hace poco Dios me dijo algo puntual. Bueno, ahora les cuento esto, pero me acordé de otra cosa. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, yo oraba al Señor, ¿no? Y era un tiempo muy especial, muy lindo, porque es como que me despertaba solo muy temprano, oscuro todavía, y me iba a la cocina y me ponía a orar. Y era un tiempo muy lindo, ¿no? Pero en un momento yo dejé de hablar, por fin, y Dios me dijo algo. Dios me dio una instrucción puntual, simple, no era fácil. La verdad es que me movía toda la estructura, ¿no? Pero era algo que yo tenía que hacer. Bien puntual, ¿no? Y entonces me levanté el otro día para orar y oraba y Señor, hablame, hablame. Y me acordé que Dios ya me había hablado. Lo que pasa es que yo todavía no había hecho lo que Dios me dijo que hiciese. Y medio que empecé a quedarme
y no hacía eso que Dios me había indicado. Entonces me empezó a costar cada vez más. Oraba y en un momento, ¡pum! Parecería como que se clavaba el freno. Porque hasta me sentía ridículo pedirle al Señor que me hable. ¿Para qué me iba a hablar? Si ya algo que me dijo, no lo hice. ¿Para qué me iba a decir otra cosa? Así que me esperó el Señor. Y me esperó con paciencia, ¿no? Hasta que pude obedecer. Y ahí se destrabó todo. Mi oración, mi vida comenzó a fluir sin esa interrupción, ¿no? Parecía como una canilla con sarro antes. Salían dos gotitas, ¿no? Pero ahora que había obedecido lo que Dios me dijo, todo el caudal, ¿no? Así, así quiere fluir Dios en nosotros. Pero es necesario obedecer a su palabra. Hace poco Dios me dijo algo otra vez puntual que les comento porque lo puedo comentar. Eh, Me dijo que tenía que vaciar el pendrive donde tenía música, que lo enchufaba al auto cuando ando así, no siempre, pero enchufaba, que tenía un poco de jazz, un poco de una banda de rock queen, ¿no? Tenía alabanzas, tenía, no sé, sí, bueno, más o menos eso, ¿no? Y entonces tenía como una hora y pico de alabanza, después tenía otro tiempo de jazz, ¿no? Y así. eh, y Dios me dijo que tenía que vaciar el pendrive. Y había unos temas muy lindos en el pendrive, que me entretenían mucho mientras manejaba, ¿no? Pero no fue claro, ¿no? Y también me dijo que tenía que cerrar el Instagram. El Instagram, en realidad, yo lo abrí ¿por qué? Porque tenía que empezar una dieta y mi hija me recomendó que me abra un Instagram porque había una mujer que daba buenas recetas, ¿no? Y que estaba muy bueno. Entonces me abrí un Instagram y que cerrara el Facebook. ¡Oh! ¡Qué dolor!, ¿no? ¡Qué difícil lo que Dios me pide! Eso fue ahí al corazón, ¿no? Nada, digo, a las cosas que nos aferramos, ¿no? Eh, Porque la verdad, no es que me fue tan sencillo, ¿eh? Como yo pensaba. Me costó más de lo que pensaba. El tema del Instagram lo quise hacer así inmediatamente y la verdad que como ni lo abrí yo, no sabía cómo cerrarlo tampoco. Entonces pensé que lo había cerrado, no lo había cerrado, pim, pum, pam. Lo que sí que una de mis hijas me ayudó y lo pude cerrar. Le di gracias a Dios, porque era algo que me tenía mal. Me tenía mal porque más allá de que, bueno, no usaba la red, había algo ahí que yo tenía que sacarlo. Y mientras estaba, yo no tenía paz. Sí, está tranquilo, en el sentido, pero la paz de Jesús, la que mi corazón anhela, ¿no? Se veía interrumpida. Así que vacié el pendrive, cerré el Instagram y no puedo cerrar el Facebook todavía, pero no lo uso más. Así que en un momento pensé la idea, no se lo dije a mi esposa todavía, a los antes, que capaz le puede cambiar la clave con una clave que sepa ella sola y entonces yo ya no tengo más Facebook. Pero le tiro el Facebook a ella. Bueno, negra, me doy cuenta que eso
Lo tengo que cerrar, pero me cuesta, no sé cómo hacerlo. Incluso creo que lo había hecho en un momento y no se terminaba de cerrar. No sé bien cómo es. Bueno, pero todo lo que pude hacer hasta ahora lo hice. Me falta eso, que de repente no lo uso, pero voy a estar más tranquilo cuando lo cierre definitivamente. Cuando me vino eso, digo, uy, tengo tantas fotos ahí de chicos cuando los chicos cuando eran chiquitos, unos videos, me gustaría conservarlo. Me gustaría conservar eso. El Espíritu Santo, ¿eh? ¿Vos pensás que eso es más lindo que lo que yo te propongo? Y no, aunque me parece a veces que sí. Así que Dios nos habla. A mí, yo no digo que tienen que cerrar los que tienen Facebook, Instagram, Live, tienen que hacer eso. Yo digo, vos tenés que hacer lo que Dios te dice y vos sabés qué tenés que hacer. ¿Qué te parece? ¿Oramos? Padre amado, queremos